Amén. Pues ahora vaya conmigo, por favor, a Primera de Pedro, la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 4. Vamos a leer entre el versículo 7 y el verso 11. Porque tenemos aquí una preciosa porción. Amén. Gracias, Señor. Entonces dice así la palabra del Señor: mas el fin de todas las cosas se acerca. Amén. ¿Se acordó del temblor, casi terremoto anoche? Que se acerca el fin. Aleluya. Amén. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que haya recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno hable o si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. ¿Para qué? Para que en todo sea Dios glorificado. Amén. Por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Señor, por su palabra. Gloria al Señor. Yo pretendo que a través de este pasaje que quiero exponerles hoy día, quiero invitarlos en primer lugar a que podamos ver juntos aquellas cosas o aquellas características. Por favor, diga conmigo características. Aquellas características, esta es una palabra clave en nuestro mensaje. Aquellas características que por lo demás definen a la iglesia, y la iglesia del Señor, la iglesia de aquí de Quilpué, la iglesia que somos todos nosotros, la definen en cada tiempo y en cada circunstancia. Amén. Cada tiempo, cada circunstancia, cada situación que nos acontece, cada contexto en el cual vivimos, tiene el fin de que nos haga a nosotros manifiestos. Amén. Aleluya. Entonces, ¿por qué esto es importante que pensemos de esta manera? Porque en primer lugar, tú y yo somos la iglesia. ¿Verdad que sí? ¿Somos la iglesia? Somos la iglesia. Y esto significa que cada uno, o que a cada uno, lo que le pasa en particular y cómo reaccionamos en lo que nos pasa, va al fin y al cabo definir nuestra fe en común. Amén. Lo que te pasa a ti en la casa, cómo tú reaccionas, va definiendo lo que nos sucede a nosotros en el común vivir, en nuestra comunión. Por eso cuando la comunión se vuelve solamente una mera participación de un culto, entre comillas, de una liturgia que no va a afectar mayormente tu vida, sino que se produce una costumbre que llamamos costumbre religiosa, eso no te impacta mayormente. Por lo tanto, no llevas ese impacto a tu casa, a tu medio, a tu trabajo. Sigues siendo la persona de todos los días. Y aquí eres otra, o somos otros, y tenemos un doble estándar. Pero cuando esta comunión que tenemos produce un impacto en nuestro corazón, otra persona se ve. ¿Amén? O sea, se ve la misma persona aquí y allá, aquí y en la quebrada del Ají. O sea, donde sea que usted vaya, va a producir un impacto de Dios. Y ese es el sentido de la iglesia. Gente que recibe un impacto para hacer un impacto. En otras palabras, nosotros nos podemos preguntar esto: ¿el mundo nos impacta o nosotros impactamos al mundo? ¿Quién arrastra a quién aquí? Y es lo que tiene que hacerse notar. Por eso la iglesia
es la que está presente en una comunidad a través de la historia del hombre. ¿Para qué? Para que nosotros, que somos la sal de la tierra, conservemos esta comunidad nuestra. Entonces, ¿qué hace la diferencia en esta frase que hemos dicho? ¿El mundo nos arrastra o nosotros arrastramos al mundo? ¿Qué hace la diferencia? La diferencia la hace cómo nosotros perseveramos en medio de los tiempos. ¿Amén? Cómo nosotros perseveramos. Cómo es la calidad de nuestra perseverancia. Cuán genuina, cuán verdadera es nuestra perseverancia. Porque nuestra perseverancia tiene que hacernos personas ecuánimes. Me encanta esa palabra, ecuánime, o sea, ecuánime, del mismo ánimo. ¿Amén? O sea complicado, o sea simple, sea difícil o sea fácil, etcétera, etcétera, la situación de tu vida, nuestro ánimo no puede fallar. Tienes que tener la virtud de levantarte, estés complicado o estés holgado. Sea como sea tu vida, el ánimo de un creyente tiene que perseverar en el tiempo. Ese ánimo individual se forma en nuestro ánimo colectivo. Por eso somos la iglesia del Señor. Por eso es importante que nos reunamos. Por eso usted no puede pretender edificarse verdaderamente y espiritualmente fuerte siendo o perteneciendo a la iglesia virtual. ¿Conoce la iglesia virtual? Esa que se ve en el internet nomás. La iglesia que vale es la iglesia que se reúne, que tiene que tolerarse, que tiene que amarse, que tiene que permanecer junta, que tiene que tener ecuanimidad, igualdad de ánimo en el tiempo. Y esto va a hacer que nuestra manera de pensar determine finalmente nuestra manera de actuar. Estamos al final siendo absorbidos por una igualdad de pensamiento. Por esto es que necesitamos reflexionar hoy día acerca de algunas características que nos entrega este pasaje de esta iglesia, esa iglesia que persevera. ¿Amén? Porque tú y yo somos la iglesia. ¿Somos la iglesia? Somos la iglesia. Y esta iglesia tiene que ser una iglesia igualita en su ánimo, que a través del tiempo no cambie en su manera de pensar y su actuar tenga consecuencia con cada tiempo en el cual vive, se vaya amoldando en el sentido de cómo yo impacto a la comunidad, pero no que la comunidad me está afectando a mí. ¿Me hago entender? El silencio me otorga ese sí suyo. Gloria a Dios. Entonces vamos a ver aquí 4 características que la iglesia debe manifestar, debe tener para que afecte su medio y para que ésta permanezca firme. ¿Sí? Ahora déjeme aclararle algo importante con respecto a la perseverancia antes. Y es que, ¿qué en definitiva nos hace perseverar hasta el fin? ¿Qué nos hace perseverar hasta el fin? Nuestra capacidad como creyentes, nuestros acuerdos, nuestro estatuto, líbranos Señor. Lo que nos hace perseverar es la gracia de Dios. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Verdad que sí? ¿Qué nos hace perseverar? La gracia de Dios sobre nosotros. ¿A través de qué? A través de la manifestación del Espíritu Santo en nuestra común unión. ¿Sí? ¿Para qué nos reunimos? ¿Cuál es el gran fin de reunirnos? Primero, adorar a Dios. ¿Sí? Luego, tener una comunión que nos ponga en acuerdo, que nos haga oír la misma palabra, el mismo sentido, para que pensemos y sintamos de la misma forma, con los mismos principios. Y esto entonces hará que el Espíritu Santo se manifieste en nosotros y tengamos ese sentido, ese espíritu de perseverancia
¿Por qué? Porque algo está sucediendo continuamente en nuestras vidas. Algo te empuja a venir a la iglesia. Aunque haya temblado ayer, aunque esté lloviendo hoy día, pero aquí estamos. Gloria al Señor. Porque algo nos empuja a que a través del tiempo, sea que estemos 50 años más aquí, estemos impactando esta comunidad. Amén. Ahora, tenemos la expectativa en la gracia del Señor que en 50 años más, si nos toca vivir, a ver, ¿llego a los 50 años más? Difícil. Tendría que tener 105 años. Y en una de esas, pues mi amorcito, aquí viejito, predicándole. Así que digamos en 20 años más mejor. Sea como sea, que las nuevas generaciones, que estas pollitas bonitas que andan por ahí jugando, ellas van a estar vivitas y coleando. Salió verso, fíjate. Sea como sea, que no seamos así un grupito, sino que sea una gran comunidad en este Quilpué. 150.000 habitantes en promedio tiene Quilpué. ¿Qué le parece? ¿Ganaremos el 10% de aquí a 20 años? Eso es. Y esta común unión que hace que el Espíritu Santo se manifieste en nosotros, si lo tomamos en serio, si nos involucramos con esta perseverancia que nos permite tener el Señor de una forma consciente, esforzada, va a hacer la diferencia. Amén. Es difícil, realmente es difícil que nosotros en nuestras propias capacidades, con todos los líos que tenemos y todas las cosas que tenemos que enfrentar diariamente y con este sentido de individualidad que nos afecta tanto, es difícil que nosotros solos podamos pretender que de aquí a 5 o a 10 años seamos una multitud que está impactando esta comunidad. Pero Dios en un de repente puede hacer la diferencia, ¿sí o no? Porque puede transformar nuestra vida. Y esta es nuestra expectativa continua. Por eso venimos a la casa del Señor. Esta gracia bendita de Dios nos va guiando y transformando para que estas características de las cuales vamos a hablar nos vayan definiendo en nuestro diario vivir. Así que tome atención. Primera característica, señoras y señores, la iglesia que persevera, como se llama el mensaje. Anótelo, la iglesia que persevera. ¿Y cuál es la iglesia? ¿Cuál es la característica de la iglesia que persevera? En primer lugar, es gente sobria, dedicada a la oración. Básico, elemental, mi querido Watson. Pero vale que lo reflexionemos un poco para que nos activemos en esto. La iglesia, tú y yo, somos gente sobria. Amén. Gente sobria, bien paradita, que tiene equilibrio. La palabra original aquí es sofroneo en el griego, que se traduce como sobrio, y es una palabra compuesta. Mira, escucha esto, porque se compone por una parte de soso, de lo cual entendemos la palabra salvación, y de fren, que habla de mente. Entonces de aquí, en esta palabra compuesta, sacamos cordura, sobriedad, prudencia, buen pensar, buen juicio. Amén, iglesia. La gente sobria no es la gente que no se cura nomás, sino que la gente que tiene un buen pensar, la gente que piensa con prudencia. ¿Para qué tú y yo estamos aquí en la iglesia perseverando por la gracia de Dios? En primer lugar, para que aprendamos unos de otros en la presencia manifiesta de Dios, en la revelación de la palabra, a ser prudentes. Amén.
a ser de buen juicio, a ser gente con cordura, con una mente salvada de un estilo de vida, de locura, de falta de razonamiento. Tú y yo no somos gente que pierde la cabeza. Amén, iglesia. Esto es lo que tenemos que aprender. Gente que no pierde la cabeza, gente que no le gana su temperamento. Porque a veces el temperamento, que es lo que define nuestra personalidad, se nos arranca y dejamos la tendalada. O nos ponemos violentos o nos abstraemos de manera que nos deprimamos hasta la muerte. Pero se trata de que tú y yo, en el vivir continuamente en la presencia del Señor, en esta comunión, vayamos aprendiendo a controlar nuestros impulsos. ¿Sí, iglesia? A controlar nuestro comportamiento. No somos gente que pierde la cabeza. La dificultad es ¿para qué? ¿Para qué Dios permite que nosotros tengamos dificultad? Para que aprendamos razones. ¿Sí? Para que aprendamos a pensar. Por eso la tribulación, la angustia, los problemas, dice la Biblia, que producen paciencia. ¿Sí? Y esta paciencia no es para que la soportemos todas pasivamente, sino para que en esta paciencia, en esta capacidad de esperar, yo reflexione y saque enseñanzas. ¿Sí, amados? No desenfreno, no locura. Como dice en Romanos capítulo 12, ofrezcamos pues nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Sabe lo que significa eso? Enfrente la vida con todo ánimo, con todo entusiasmo. No importa si está complicada o si está sencillita. Enfrente la vida porque servimos a Dios racionalmente. Tenemos que aprender a pensar las cosas. ¿Sí? Entonces, cuando usted tiene una dificultad, usted tiene que aprender a pensar con la mente de Dios y a resolver en Él. ¿Estamos? Pero, diga conmigo por favor, pero, nuestra cordura o sobriedad no es simplemente de razonamiento, cosa de razonamientos humanos, ni control mental humanista, ni que usted alcance un estado propio, sino que nuestra sobriedad, ¿de dónde viene? Viene del Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Estamos claros? Por eso la Biblia dice, sean llenos del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan de Efesios? No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, aprendiendo a cantar al Señor, a adorarlo, a hablar palabras de gloria suya, a ser presente que el Espíritu Santo está en mi vida. Esto te va haciendo ser una persona equilibrada. Amén. Nunca vas a ser una persona realmente equilibrada si el Espíritu Santo no está manifiesto en tu vida. ¿Qué es lo que produce el dominio propio? ¿Qué es lo que produce el buen pensar, el buen reaccionar en las emociones? No es una técnica de poner la mente en blanco, de que usted se vaya a hacer un yoga por ahí o vaya a recitar un mantra. ¿Escuchado esa? Un mantra es algo así como una cuestión rara, ¿no es cierto? Y decir palabras raras, tratando de invocar a las fuerzas cósmicas de que te equilibren. Tampoco se trata de que usted tenga una dieta, una super dieta. Eso le va a ayudar a que no le dé diabetes, a que tenga mejor ánimo, porque el cuerpo funciona mejor, etcétera, etcétera. ¿Estamos? A que estemos más livianitos. Pero el dominio propio lo produce el Espíritu Santo. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo en esto? Aleluya. Entonces, iglesia, porque somos gente llamada a la sobriedad, a pensar bien en el poder del Espíritu Santo. Por eso es que necesitamos orar en comunidad.
Ahí quiero llegar con este primer punto. Orar, honrar a Dios, hacerlo presente. Pero no solamente en la individualidad, porque yo creo que cada uno de nosotros ora en la casa, ¿o no? Qué bueno. Mire el efecto de la oración en comunidad. Le voy a leer algunos pasajes de Hechos. Hechos capítulo 1, verso 14. Todos estos perseveraban. ¿Qué somos nosotros? Gente que persevera. Amén. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Amén. Unánimes. En el capítulo 2, cuando llegó el Espíritu Santo, verso 1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos como unánimes juntos. Sáltese al 42 conmigo. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Cómo persevera la iglesia? En la sobriedad, para que llevemos buenos pensamientos a nuestra casa. ¿Producto de qué? De que juntos estamos buscando al Señor. Usted no viene a la iglesia para recibir clases de oración solamente y esa oración la haga en la casa. Vale la oración en la casa. Vale ese momento propio, personal que tenemos con el Padre ahí en la presencia del Espíritu Santo, reconociendo al Señor de gloria. Vale todo aquello, pero eso pierde todo el valor si no somos capaces de apreciar que esa fuerza individual se potencia solamente en esta comunión. Sí, iglesia, tenemos que ser gente que se reúne para buscar de Dios. Oramos de diversas formas. Cuando estábamos hoy día en la mañana aquí comenzando con esta alabanza, con estas canciones que reconocen al Señor, es una forma de orar, ¿verdad que sí? Ahora, si usted llega un poquito antes, también estamos aquí orando y declarando la presencia de Dios. Y la iglesia tiene que funcionar en torno a esto. Este lugar que llamamos templo es una casa de oración. ¿Sí o no, iglesia? Ahora, ¿quiénes van a hacer la casa de oración? Nosotros vamos a hacer la casa de oración. Entonces tenemos que tener conciencia de que si nosotros pretendemos que el estar juntos sea una característica que va a impactar esta comunidad, este estar juntos tiene que ser, ¿para qué? Para que en este honrar al Señor, en este clamar a su nombre, recibamos del Espíritu Santo toda esa potencia. Eso lo llevemos a la casa a través de paz en nuestro corazón. Como dice el apóstol Pablo en Filipenses 4, no estén afanosos, no estén preocupados, sino que preséntenle a Dios sus oraciones, sus ruegos, para que la paz de Jesucristo llene sus corazones. ¿Se acuerdan de esa cita? Aleluya. ¿Me está entendiendo a dónde quiero llegar? Entonces, ¿cuál es la primera característica de esta iglesia? Todos tenemos que ser gente que persevera en sobriedad, que esta sobriedad no se produce por doctrinas particulares, por estrategias humanas, se produce por un mover del Espíritu Santo. Todo gente que recibe la paz de Dios en la común unión con el Señor, en nuestras oraciones, y la llevamos a la casita. ¿Se vino preocupado por alguna cosa? La idea es que usted se vaya más tranquilito y llegue a la casa y no le arruinen el pastel que aquí se comió, sino que lo que usted recibió aquí es tan potente y rico porque estuvo en esta comunión, en esta manifestación del Espíritu Santo, que aunque la casa encuentre turbación, usted pone paz. Amén. No vaya a hacer cosa como pasa con muchos religiosos que llegan a la casa, se encuentran con una cara larga, ya me arruinaste todo lo que recibí en la iglesia. A más de alguien le ha pasado, ¿verdad? Pero se trata de que lo que te pasó aquí en la iglesia impacta a los que están contigo. Sí, me dice amén a eso. Aleluya. Entonces,
gente sobria. De modo que la primera característica como iglesia que persevera en medio de sus tiempos, iglesia, es que seamos gente de buen pensar, porque estamos continuamente siendo llenos del Espíritu Santo en una vida de oración. ¿Lo entiende mejor? La segunda característica dice así: atención. Y ante todo, verso 8, estoy leyendo de 1 de Pedro 4. Y ante todo, tened entre vosotros, dígamelo fuerte, ferviente amor. Amén. Porque el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Cuál es la característica del medio que nos rodea? Ese, multitud de pecados. Donde abunda el pecado, ¿qué tiene que sobreabundar? La gracia. La gracia de Dios es tan poderosa que puede cubrir el pecado que nos rodea. La iglesia no está en este mundo para demandar el pecado que está afuera, para juzgarlo, para decirle: son toda una tropa de pecadores, se van a ir al infierno, espérense nomás. Ese no es el evangelio. ¿Estamos claros? ¿Cuál es el mensaje de la gracia? El mensaje del reino. El reino de los cielos se ha acercado. Aleluya. Reciban la bendición de Dios. Cubre el pecado. Nosotros estamos aquí en esta ciudad para cubrir el pecado de esta ciudad. ¿Verdad que sí? No solamente para decirle a Dios en nuestras oraciones: mira el pecado de esta comunidad, Señor, mira cómo está esta comunidad. Dios sabe cómo está esta comunidad. El tema es cómo nosotros estamos afectando a esta comunidad. Y para eso, entonces, la palabra nos enseña que ante todas las cosas, producto que el fin se acerca y el fin es cada vez más candente, más fuerte, el reino de los cielos sufre violencia, ¿sí o no? Sufre oposición, la cosa se va a poner complicada, ¿o no? Claro que sí, la maldad está creciendo cada vez más. Pero hay una iglesia poderosa que surge frente a todo eso. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Eso es un poder. Denle un aplauso al Señor por eso. Hágalo proféticamente. No prevalecerán. Y esa es la gran cosa que nosotros tenemos que hacer notoria. ¿Cómo la hacemos notoria? La palabra de Dios nos enseña que si no tenemos amor, nada sí. No somos nada. Más claro aún, como lo dice el apóstol Juan: si yo no amo, no he conocido a Dios. ¿Verdad? ¿Cómo la iglesia se define en medio de sus tiempos? Como lo dice Gálatas 5:6, que ni la circuncisión ni la incircuncisión vale algo. ¿Qué es lo que vale? No es un rito, no es una costumbre, no es que nosotros estemos guardando algo, no es que estemos aprendiendo alguna costumbre. ¿Qué es lo que realmente vale en nuestra vida? La fe que obra por el amor. ¿Para qué voy a creer yo? ¿Para qué voy a creer en Dios? Para que tenga obras de amor. Aleluya. Aprenda a amar a mi prójimo como a mí mismo. Así como amo a Dios, ame a mi prójimo. Amén, iglesia. Entonces de aquí la pregunta: ¿qué hace que nosotros como iglesia no tengamos la caída que tuvo la iglesia de Éfeso en el Apocalipsis? ¿Se acuerdan de eso? Apocalipsis capítulo 2, verso 4: pero tengo contra ti que has perdido tu primer amor. ¿Qué hace que nosotros no perdamos nuestro primer amor? ¿Sabe cuál es la respuesta? Un amor ferviente. ¿Sí? Un amor ferviente. La palabra ferviente aquí es la palabra ektenes, y que se traduce literalmente como algo estirado, algo extendido, también como algo intenso y también constante. ¿Le va aclarando la cosa?
de lo que significa ferviente? Otra luz más con respecto a los significados. En el latín, fervere significa hervir, de efervescencia, de ebullición, de estar agitado y en plena actividad. Amén. Por otra parte, en el diccionario, cuando uno busca la palabra ferviente, se traduce o se dice que es entusiasmo, pasión, algo que muestra admiración. Es alguien ferviente. Entonces, el amor ferviente que nosotros tenemos que practicar, en el cual tenemos que fluir, porque creemos todo que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Lo creemos? Ahora, el amor fue derramado en nuestro corazón, entonces no es cosa que necesito amor. Todos tenemos el amor de Dios. Cree en Jesucristo, tiene el amor de Dios en su vida. Amén. Entonces no es cuestión de que necesito amor. La cuestión es, tengo que manifestar el amor que hay en mí. ¿Y cómo manifiesto el amor que hay en mí? De manera ferviente. ¿Y qué significa esto? Un amor que nunca deja de ser, porque nunca deja de hacer. ¿Cómo vamos a vencer el enemigo que quiere opacar nuestro amor? En los últimos tiempos, anuncia el Señor Jesús, por haberse multiplicado de la maldad, el amor de muchos se congela. ¿Qué pasa cuando uno se congela? Queda inactivo, ¿verdad? Como dijimos en el ejemplo, si yo quiero estar igualito que ahora, a los 105 años, me tienen que meter en una cámara de hielo. ¿Cómo se llama eso? Criogenética. Claro, en una cámara no de frío, sino que de crío. Crío que voy a llegar allá, dice usted, y se mete a la cámara. Se congela, porque queda así sin hacer nada, queda suspendido en el tiempo. Y la iglesia no funciona así. Amén. Usted no puede pretender. El hombre entiende que para perseverar y conservarse tiene que desactivarse. Pero Dios dice que para que tú estés conservado, preservado, quiere llegar a los 85 o a los 95 o a los 105, un viejito todavía que le hace empeño. ¿Cuántos quieren eso? Yo estoy creyendo en eso. Usted tiene que mantenerse activo. Cuando una persona se enferma, cuando deja de hacer actividad, cuando deja de pensar, cuando vive ¿para qué? Para que el sol aparezca y el sol se esconda. Y está en esa todos los días, ping, pong. Y ahí se enferma. Y ahí viene el fantasma del Alzheimer y todas esas cosas. Pero si nosotros permanecemos activos en el Señor, haciendo cosas por los demás, amén, vamos a tener siempre un amor ferviente. ¿Estamos claros con eso? Un amor ferviente no es solamente un sentir ferviente, sino un hacer con perseverancia. No me canso de hacer el bien, me resulte o no me resulte, no importa, voy a seguir haciéndolo porque tengo expectativas divinas. ¿Cuántos tienen expectativas divinas hoy día? Dios en un de repente puede cambiar toda tu historia, ¿sí o no? Lo vemos tanto en la Biblia. En un de repente Dios cambia tu historia completamente. Entonces no es cuestión de resultados nuestros. No es del que siembra, ni del que cultiva, ni del que riega. ¿De quién es la virtud del crecimiento, la expresión, el resultado? De Dios. Amén. Por eso lo nuestro es amar. Y el amor nunca deja de ser, porque nunca deja de hacer. Me gusta esa frase. Todo amor que se enfría, al final no es amor, es desamor. Y por lo tanto, es algo que pierde su entusiasmo, que pierde su continua acción. No dejes que las cosas, que las frustraciones, que lo que no te resulta, que
que el desprecio que puedas recibir del otro lado, etcétera, etcétera. No dejes que eso te impida seguir haciendo el bien que tienes que hacer. Amén, iglesia. Aleluya. Que lo que nos puede costar llevar el evangelio y perseverar y mantener este lugar y la comunión entre todos nosotros, que las dificultades que tenemos en esto de conocernos, de que todos somos de género. ¿Se acuerda que todos somos de género? ¿Por qué somos de género? Porque en algún momento mostramos la hilacha. ¿Se acuerda de eso? ¿Y para qué es eso? Para que si su hermano o su pastor o quien sea está mostrando la hilacha, no, oye, mira la hilacha fea que tenés, sino que usted venga con una agujita y se la cosa. Amén. Y eso es amor. En el tiempo nos vamos. Ahora, hay algunos que no les gusta que le zurzan la hilachita y corcovean, ¿verdad? Y hacen, pero usted con paciencia y unos con otros valorándonos porque somos importantes. ¿Somos importantes o no somos importantes? Cada uno tenemos una importancia vital. Entonces necesitamos la paciencia para esperar la ocasión a que el otro o la otra atinen y nosotros podamos hacer lo que tengamos que hacer. Si es que nos corresponde hacerlo nosotros. El asunto es que perseveremos juntos en este amor ferviente. Nuestra característica debe ser la continua e incesante actividad a favor del otro. ¿Lo entiende, iglesia? ¿Lo entendemos verdaderamente? Cuando esto sucede, entonces comenzamos a caracterizarnos como una iglesia que realmente ama. Una iglesia que ama no es una iglesia amorosa, en el sentido de que somos buenos para la sonrisa y para darnos abrazos. Amén, yo aprecio eso y lo estimulamos continuamente porque por ahí va el asunto del afecto, de mostrarnos el cariño. Pero el verdadero amor se nota en el tiempo. ¿Cómo se nota que tú amas a tus hermanos? Por ejemplo, congregado aquí, que si estamos aquí en 20 años más, tú estés también. Aunque haya pasado cualesquiera de las cantidades de agua debajo del puente. Amén. Aunque haya harta agüita juntada, aunque nos hayan pasado muchas cosas y nos hayan mostrado muchas hilachas, aún estamos aquí. Y no simplemente porque somos esclavos de una tradición, sino porque estamos esperando en paciencia lo que el Señor va a hacer, producto de nuestro esforzado esfuerzo, valga la redundancia, para que la gloria de Dios se manifieste. ¿Dónde se va a manifestar la gloria de Dios, hermanos? En que todos nos amemos unos a otros. Por algo, ni siquiera hemos pintado, pero no es por eso, no podría sacarme el pillo con eso. Nos gratificaron, valga decirlo así, un graffiti. Al final es una gratificación que nos hicieran. Dios es amor, nos pusieron afuera. Juan capítulo 3, no. Juan 14, 33. Es el nuevo mandamiento. Entonces es Juan 13, verso algo así. No vamos a tomar más tiempo. Por favor, un anfitrión que vaya y vea el texto bíblico que está afuera en el muro. ¿Sabe qué dice ese? Un mandamiento nuevo os doy. Juan 13:34, ya me acordé. Que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿No estará diciendo algo el Señor? Amada iglesia. Los grafiteros nos están enseñando. Ya, pero está mal escrito el versículo, porque es el 13:34. Porque el 3:34 no creo que existe primero, y está hablando de Jesús y Nicodemo y nos vamos a encontrar con el nuevo nacimiento. Ya, 13:34. Tenemos que amarnos unos a otros. ¿Sí?
Esa es la característica. Amén, iglesia. O sea, tú y yo perseveramos en oración, en ruego. Eso nos va haciendo sobrio, nos va enseñando a pensar. ¿Y cuál es la esencia de este buen pensamiento que nosotros tenemos, producto de que el Espíritu Santo se manifiesta entre nosotros? Que nos apreciamos, que nos soportamos, que sabemos perdonarnos, que no estamos guardando cositas aquí debajo. ¿Sabe? Cuando uno guarda muchas cosas aquí, ¿sabe lo que pasa? Esto pasa, mira, se me rompió la chaqueta. Porque uno mete nerviosamente y le mete mucha cosa aquí. Se te rompe la fe. Amén, iglesia. ¿Estamos entendiendo? Gracias, Señor. Primero, gente sobria que aprende a pensar con cordura. Va llevándole el hilván al mensaje, es muy importante, porque no se trata de cosas independientes, se trata de cosas que están encadenadas uno con otro. Gente que aprende a pensar. ¿Por qué? Porque ora, porque busca a Dios, entonces va teniendo equilibrio. Por lo tanto, es gente que va a aprender a amar. Esa es la parte que tenía que decir usted. Va aprendiendo a... ¡Qué bonito! Aleluya. Y si aprendemos a amar, nunca dejamos de ser, porque no dejamos de hacer. ¡Aleluya! Entonces nos volvemos en lo que dice el siguiente versículo, verso 9 del capítulo 4 de Primera de Pedro. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Pareciera que el verso se lo hubiese metido el apóstol Pedro así entre medio, así como que tiene que ver. Hay cierta relación, pero pero tiene mucho que ver. Porque esta capacidad de hospedar, gente hospitalaria que no murmura, se llama esta parte del mensaje. Amén. Gente hospitalaria que no murmura. Aleluya. La murmuración, partamos por allí, es un comentario que nace del corazón, producto de la insatisfacción que yo tengo, principalmente por otra persona. ¿Verdad? Y eso me hace refunfuñar. ¿Ha escuchado el término refunfuñar? Y el refunfuñeo hace que usted haga las cosas de mala gana. ¿Sí? Sí, ya los amo, ya voy a la iglesia, en fin. Nosotros no tenemos que ser gente murmuradora. Para no ser gente murmuradora, hermanos, tenemos que hacer exactamente lo contrario. ¿Cuál es lo contrario de la murmuración? Hablar bien. ¿Cómo uno llega a hablar bien del otro? Practicando esto que nos dice el apóstol. Aleluya. Aquí hay dos cosas importantes: hospedaos y murmuración. Hospedaos en la palabra filóxemos o filóxenos, que se traduce literalmente como quien quiere a sus huéspedes, quien los trata bien. Se traduce como hospitalario. Y a su vez, el filóxenos, que en griego viene de filo. Ahora nosotros decimos, cuando no nos gusta antes, te doy filo. ¿Verdad? Eso apareció en nuestros jóvenes. Filo con él. Pero ¿sabes lo que significa filo? En el griego, ser amigo. De fileo. El amor de los amigos. El amor familiar. Entonces cuando usted le dice, te doy filo, está diciendo, voy a ser más amigo tuyo. Aleluya. ¿Qué quiero decirles con esto? Cuando nosotros practicamos la hospitalidad, en primer lugar, nos volvemos gente amigable. ¿Sí? Amigable. Hospitalidad significa tener la disposición del corazón, aunque no llegues a dormir a mi casa, pero mi casa es tu casa. ¿Sí? ¿Y cuál es la primera casa que nosotros tenemos? La de nuestro corazón. ¿Verdad que sí? Nuestro corazón, nuestra actitud, nuestro valor como persona
tiene que disponerse al otro para que el otro aloje dentro de nosotros. Y ese alojarse dentro de nosotros se sienta el otro confortable. Amén. Y cuando entra en nosotros, porque cuando alguien entra en nosotros, en nuestro parecer, que se produce en el tiempo, nos conoce como realmente somos. Porque aquí en la iglesia, ¿cómo estás, hermano? Qué lindo verte. Y a lo mejor en la casa, esa sonrisa se convierte en un ogro, en alguien mal genio. Entonces usted tiene que luchar con su mal genio. ¿Por qué lucha con su mal genio? Porque no ha entendido estos conceptos importantes. Disponerse, no tenerle miedo a la decepción que el otro nos pueda producir. Fíjate lo que estoy diciendo. Esa es la barrera que tenemos. ¿Por qué nosotros más bien practicamos, nos es más fácil la apatía que la empatía? Porque la apatía dice, mientras menos me involucro, menos me duele, menos salgo decepcionado. ¿Verdad que sí? Entonces le tenemos horror a que alguien me decepcione. No, yo no les voy a dar mi corazón, yo no les voy a dar porque me van a decepcionar y eso me va a turbar, me va a dejar paralizado. No, mientras más te decepciones, más vas a aprender a amar, iglesia. Te lo dice un ferretero. Y te lo dice el Señor mismo. Aleluya. Entonces, mientras más nosotros abrimos nuestro corazón al otro y nos disponemos para servirlo, sea en el contexto que sea del trasfondo que sea esta persona, nos agrade bien o nos agrade mal. A veces las apariencias nos engañan tanto, ¿sí o no? ¿Cuántas veces tú te has encontrado con alguien que has juzgado y lo ves? ¡Ay, este tiene una cara de pesado, pero terrible! No te pasa, te quedó cabezado, así como cuando alguien se traga el cepillo de dientes. ¿Verdad que sí? ¿Alguien vio mi cepillo de dientes? ¿Vio ese chiste alguna vez? ¿Ah? Lo tenía aquí atravesado. A veces las personas nos quedan aquí atravesadas. ¿Verdad que sí? Pero si usted hace un esfuerzo por digerirla, va a encontrar los valores que esa persona puede tener. De eso se trata el concepto de hospitalidad aquí. Pero hay más. Porque en nuestro idioma, hospedar se traduce con dos términos que están relacionados. Se relaciona con la palabra hospital y con la palabra hotel. Mira qué interesante. Hospital y hotel. Entonces, cuando hablamos de ser hospedadores como característica esencial de nuestra iglesia, tenemos que entender que nosotros, al ser hospitalario, nos hacemos un amigo afectivamente que acoge al otro con confort para procurar su sanidad. ¿Le gustó la idea? ¿Amén? ¿Qué es lo que significa ser hospitalario? Que yo tengo la disposición y la capacidad, porque la capacidad para servir, porque a veces nosotros decimos, no, yo no tengo la paciencia ni la capacidad para estar soportando a todos en sus diversidades. Bueno, usted no la tiene, pero Dios se la da. Porque la capacidad para ser ministros competentes de un nuevo pacto viene de lo alto, ¿sí o no? Entonces sí la tenemos, sí tenemos. ¿Cómo se demuestra que tú tienes una capacidad? Cuando te involucras con eso. ¿Estamos claros? O sea, se va a dar cuenta uno si es bueno para el martillo en la medida que tenga todos los dedos sanitos. Si los tiene todos machucados, significa que no es bueno para el martillo. Pero ¿cuándo se dio cuenta de eso? Cuando se puso a martillar. Antes no puede hacerlo. ¿Verdad que sí? ¿Cuándo nos vamos a dar cuenta, hermanos, que nuestros hermanos valen? Cuando nosotros abramos nuestro corazón y practiquemos con todo, ¿esto de qué? De que me dispongo, que es lo que le estoy diciendo, me dispongo desde el corazón a acoger al otro, no como yo quiero. Oye, te invito a mi casa, pero tenés que venir así de esta manera y cuidadito con pisarme por acá. No, ven como sea, aquí llega, aquí ¿qué vas a encontrar? Confortamiento. ¿Amén? Y si estás complicado, el ámbito que yo tengo, el poder que yo tengo en mí, va a sanar tus heridas.
¿Te gusta la idea o no? Ahora hay que practicarla, hay que llevarla a cabo. Este es el espíritu que debe existir en la iglesia perseverante, amados. ¿Sí? Que el Señor nos libre de que cuando venga alguien complicado, con traumas, con complicaciones, nosotros empecemos a mirar entre ojos. No, me parece raro. ¿Se han fijado que las personas que están llenas de enredos por dentro son extrañas? Tienen sus apreciaciones, en sus primeros comentarios, ya se ven ya, cuando son recontra complicados. De partida tienen una apreciación con respecto a Dios y la iglesia súper particular, súper de lama, medios lamasterios les digo yo. Están en la estratosfera y vienen con sus ideas particulares. Acójalos con amor. ¿Amén? Pues usted está produciendo una ocasión para que sean restaurados. ¿Qué le parece? Ahora, eso implica soportar al otro. Eso implica empatía, involucrarse con el sentimiento del otro, no para conocer en detalle cómo siente el otro, porque eso nos encanta. Ojalá todos tuviéramos una bolita de cristal, aleluya, y poder conocer lo que el otro siente. Por eso nos gusta el tema de repente la sanidad interior, porque eso nos va a hacer que conozcamos. No te preocupes conocer al otro o no, lo único que tenemos que hacer es soportar al otro. Porque ¿quién va a hacer la obra aquí? ¿Nosotros o Dios? ¿Cómo Dios va a hacer su obra en medio de nosotros? Perseverando unánimes, siendo hospitalarios sin murmurar. ¿Me hago entender? O sea, sin emitir un juicio. Yo te acepto incondicionalmente. Ven para acá, aquí somos toda una tropa de pecadores que hemos sido sacados del pecado y estamos siendo perfeccionados. Aquí no hay nadie bonito, somos todos medio feos. ¿No le gusta mucho eso? Pero el que es súper feo, en términos espirituales, eso le va a gustar. Porque el feo entre los feos, ¿cómo se va a ver? Como otro feo. ¿Sí o no? Pero un feo entre puros bonitos, ¿cómo se va a sentir? Más feo que nunca. ¿Me hago entender con el ejemplo? Entonces, tenemos que ser para eso hospitalarios. ¿Estamos, iglesia? Con esto termino. Primero, gente que es sobria, que piensa bien, porque busca a Dios, porque ora. Entonces, se dispone y recibe la unción para amar, para cubrir al otro en sus pecados y por lo tanto para acogerlo y que se produzca la instancia de sanidad. ¿Y para qué es todo esto? ¿Para qué es todo esto, iglesia? Escuche la última parte del mensaje, no se me vaya. ¿Está aquí todavía o no? Cada uno, verso 10. Por favor, ya me dio calor. Cada uno, diga conmigo, cada uno, para saber si está aquí. Cada uno, según el don que haya recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. ¿Para qué? Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. ¿A quién pertenecen? ¿A quién servimos? ¿Cuál es el fin de que nos reunamos? De que el Señor sea glorificado en todo lo que hacemos. Amén. Pero ¿cómo va a ser Dios glorificado? Que a través de este proceso de involucrarnos unos a otros, de abrirnos, nos dispongamos para ser gente que cree en los dones y los usa. Aleluya. Amén. La iglesia que persevera, la iglesia que se hace notar en el mundo, no solamente gente que se ama aquí en la comunidad. Si nos convertimos en eso, hermano, nos vamos a convertir en una secta, en una cosa media extraña, que estamos aquí nomás y el que está aquí adentro y entre cuatro paredes. ¿Qué nos impulsa a salir de nuestras paredes? Que lo que tú recibes aquí
lo lleves en primer lugar a tu casa. ¿Estamos claros con eso? Luego, donde el vecino. Y luego, donde todo el vecino. Y luego, hasta lo último del mundo. ¿Y qué te da esa fuerza? El poder del Espíritu Santo. ¿Verdad que sí? ¿Y cómo se nota que el poder del Espíritu Santo está actuando en tu vida? A través de los dones. Amén, iglesia. Nadie puede pretender desarrollarse espiritualmente en términos completos, en términos genuinos, sin que haya una continua manifestación de los dones del Espíritu Santo en su vida. ¿Sí? Si no solo somos una mera teoría, somos una gente que vive bonito nomás, pero hay que hacer algo más que vivir bonito. Hay que ministrar, hay que servir. La palabra ministrar es la palabra servicio. Servir con el poder que Dios da. ¿Estamos claros con eso? Hablar con el poder de las palabras de Dios. Eso te lo da el Espíritu Santo. Dice en 1 Corintios, en el capítulo de los dones del Espíritu, dice en el verso 4 que toda la manifestación del Espíritu Santo es para provecho. ¿Sí o no? Para que aprovechemos el tiempo que estamos juntos. Todo este trabajo de orar juntos, de pensar mejor, de amarnos, de tolerarnos, de servir en el Señor, es para que veamos la gloria de Dios. ¿Estamos claros? La gloria de Dios no tiene que ver con una experiencia particular de éxtasis personal que me siento súper bien. La gloria de Dios tiene que ver con un impacto en la sociedad. Amén, iglesia. ¿Todavía está aquí o no? Aleluya, porque me he demorado más, pero escúcheme esto. Hay 21 dones disponibles. Cuando usted los cuenta, se va a dar cuenta que hay 21 dones. 3 por 7, 21. Aleluya. La deidad presente allí. ¿Por qué? Que estos números perfectos se hacen manifiesto entre nosotros. Dios está en medio de eso. Aleluya. Están los dones del Padre ahí en Romanos 12, que le llamamos los dones motivacionales, que tienen que ver con la obra del Padre en tu personalidad. Ahí usted tiene 7 dones que se manifiestan en la vida de un creyente. Luego está los 5 dones de ministerio que están en Efesios. Esos dones son ¿para qué? Para que la iglesia sea edificada, fortalecida y aprenda a desarrollar su ministerio. Amén. Son los dones del Hijo, los que instituye Jesucristo en su gloria. Y luego están, ¿qué más? Los dones del Espíritu, que son 9 dones que recibe la iglesia en manifestación del Espíritu Santo para que activemos, para que pongamos por obra nuestra fe. 21 dones que están dispuestos para nosotros. ¿Para qué? Para que hagamos notorio que el poder de Dios está en este lugar, que el poder de Dios está en tu vida. ¿Estamos claros? No puedes pretender servir al Señor toda tu vida solamente con una concepción teológica, solamente con un desear cosas. Tienen que suceder cosas grandes y poderosas a través de ti. ¿Estamos claros? Todos tenemos que abrirnos a esto. Cuando tenemos este entendimiento, iglesia, todos juntos, cuando tenemos este entendimiento, nos comenzamos a convertir en una iglesia que va a perseverar a través de los tiempos. ¿Me capta la idea? Por eso tú tienes que animarte a ser una persona de perseverancia, una persona que se va a disponer a crecer en el buen juicio, para que no caigas en mal juicio, a crecer en el amor para que puedas cubrir a muchos, mucho más allá de tu capacidad personal. La capacidad individual es súper limitada, pero la capacidad que se produce en la manifestación de Dios en cada persona es sin límite. Todo es posible para el que cree, ¿sí o no? Aleluya. Este es mi mensaje. Iglesia, vamos a ser una iglesia que persevera. Vamos a involucrarnos y vamos a manifestar el amor. Vamos a ser gente hospitalaria que se preocupa del otro. Y no solamente en términos afectivos, humanos, sino que en términos afectivos de Dios. ¿Está alguno enfermo? Haga oración por él.
y sánelo en el nombre de Jesús. Ahí manifiesta los dones. Por ejemplo, ¿me alcanzó a entender? Póngase en pie entonces. Aleluya. Oh, soparaba katana. Líbrenos el Espíritu Santo de volvernos una iglesia tradicional que está presente en la comunidad a través de los años sin producir ningún impacto, con mucha historia de gente que ha pasado por aquí. Y la gente que ha pasado por aquí hasta afuera tiene un mal hablar de nosotros. Nos ha dado el Señor su gracia, su amor en nuestros corazones, para que en la sencillez, para que en la tolerancia, en el afecto, en la capacidad de Dios, en los dones, Él se manifieste y haga la diferencia. Aleluya. Padre, este ha sido nuestro pensar esta mañana en torno a tu palabra. Y se produce desde lo profundo de nuestro corazón un clamor. Porque tú nos avives. Porque tú, Señor, en tu obra prodigiosa y gloriosa, que nos renuevas de tiempo en tiempo, que, Señor, manifiestas tu gloria en esos de repente tuyos, Señor, que todo se enciende, que nos reencontramos, que nos alimentamos nuevamente, Señor, que nos reenfocamos en ti, Señor, que en esa gloria tuya que viene de cuando en cuando, porque estamos aquí juntos por tu gracia, todos los días haces salir el sol sobre nosotros y nos sostienes. Padre, que eso, Señor, nos cobije, que esa sea nuestra historia, la historia de un grupo de tu gente, de un grupo de tus hijos, Señor, que impactan esta comunidad. Echamos nuestra ansiedad sobre ti. Nos volvemos a ti de todos nuestros malos pensamientos. Perdónanos del juicio que nos hayamos emitido unos con otros. Padre, rechazamos toda especie de rencor, de malos recuerdos, de consideraciones personales con respecto a los otros que nos hagan descalificar a los otros. Nos despojamos, Señor, del temor, Señor, que tiene el riesgo de involucrarnos con el otro por causa de la decepción. No nos interesa la decepción, Señor, sino que nos interesa amar con el amor que tú amas. Amar con el amor que tú amas, Señor. Por eso declaramos esta mañana, con una visión en ti, creyendo en ti, hablamos una iglesia poderosa. Hablamos una iglesia, Señor, llena del amor de Cristo para impactar esta comunidad, llena del Espíritu Santo, que fluyen los dones de poder, que fluyen los dones de palabra, de ciencia, de sabiduría, que fluyen los dones de manifestación, Señor, para que tú seas glorificado. Aleluya. Gracias, Jesús. Extienda sus manos hacia el cielo y reciba en fe, recíbalo en su espíritu, una renovación en el entendimiento, una renovación en el amor de Cristo, una renovación en su manera de pensar y en su manera de actuar, en el valor que tú le vas a dar a tus hermanos aquí, en el valor que le vas a dar a tu vida en el mundo. Aleluya. Somos renovados, Padre, en el nombre de Jesús. Yo declaro la unción que pudre todo yugo. Padre, yo declaro sanidad en todo corazón quebrantado. Yo declaro puertas abiertas en toda cárcel de congojas, de opresiones, de malos recuerdos, de trauma. Puertas abiertas de toda cárcel en el nombre de Jesús.
Se rompen las cadenas. Hay libertad en medio de tu pueblo, porque está el Espíritu Santo obrando entre nosotros. Lo declaramos en el nombre de Jesús. Recibimos de lo alto todo lo que necesitamos para ser testigos tuyos poderosos, para ir al mundo, Señor, a impactarlo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya. Levante ese cántico al Señor. Vamos.